Producciones Video Norte presenta Paraísos en la región de Tarapacá. Comuna de Guara. Paraísos de Tarapacá, una instancia para dar a conocer los tesoros que la región de Tarapacá posee, tanto naturales como culturales. Hoy nos toca hablarles de la comuna de Guara. Guara posee una infinidad de patrimonio cultural, material e inmaterial y también natural. Partiendo desde la costa, nos encontramos con el puerto de Pisagua, Pisagua Viejo, nos encontramos con el escenario de diversas batallas de la Guerra del Pacífico, como Dolores, Tarapacá, y un rico patrimonio arqueológico como son los geoglifos. Entre ellos están el gigante de Tarapacá, las líneas de Ariquilda, el cerro Aura, y también tenemos antiguas aldeas prehispánicas como Caserones. Hoy te invitamos a disfrutar de este rico patrimonio de la comuna de Guara. En Cosayach, Yodo y Nitratos tenemos un enorme compromiso con la región de Tarapacá, sus habitantes y su historia. Por eso estamos felices de poder colaborar con el rescate de toda la riqueza inmaterial que existe en estos lugares. Aquí se respira la historia de Chile, se respira la historia del salitre, que no solamente es pasado, sino que también es futuro. Los invito a visitar cosayachpatrimonio.cl para que puedan ver también todo el trabajo que hemos hecho como empresa para poner en valor ex oficinas salitreras tan importantes como Porvenir y actualmente Valparaíso y San Jorge. Por eso, participar en este documental es tan relevante. Queremos llegar a sus hogares, queremos llegar a las escuelas, que vengan a ver lugares tan importantes como en este en el que estamos hoy, aquí, en los juramentados de Atacama, una parte tremendamente importante de la ruta de la batalla de Tarapacá. Aquí se libró en 1879 la batalla de Dolores, una de las más importantes y más cruentas de la Guerra del Pacífico. Aquí podrán visitar tumbas de los soldados que murieron y dieron su vida por Chile en aquella batalla y también contemplar la belleza del paisaje, la oficina Porvenir que tenemos a nuestra derecha. Vengan, los invitamos a ser protagonistas de la historia, a conocer, a rescatar, a generar pertenencia e identidad con esta región tan hermosa como la región de Tarapacá. Guara, cuyo nombre significa estrella en lengua aymara, se ubica a unos 75 kilómetros al nororiente de Iquique. La comuna homónima se caracteriza por disponer de una amplia extensión territorial y una notable diversidad geográfica, condiciones que le permiten albergar una parte significativa del patrimonio natural y cultural de nuestra región. Esta riqueza se manifiesta a lo largo de los distintos pisos ecológicos que recorren desde la costa hasta la cordillera, atravesando la vasta pampa del Tamarugal con sus valles y quebradas. En este territorio encontramos vestigios históricos que datan de épocas preincaicas, monumentos nacionales y sitios de singular belleza natural. A ello se suma el misticismo de sus cerros, que conservan una invaluable colección de expresiones de arte rupestre. La huella de la época del salitre también está presente en la comuna, representada por tres importantes monumentos históricos: la estación del ferrocarril, la antigua farmacia y droguería Libertad y el edificio del actual Liceo de Guara, que en tiempos del auge salitrero funcionaba como escuela básica. Destaca también la parroquia del Santísimo Redentor, cuya arquitectura incorpora materiales tradicionales de la época de las calicheras, como el adobe, el pino oregón y las calaminas de zinc. Son paraísos en la región de Tarapacá que en este capítulo dedicado a la comuna de Guara les invitamos a descubrir, maravillar y cuidar los atractivos locales para incrementar el turismo patrimonial. Arte rupestre.
Conozcamos las principales expresiones de estas riquezas patrimoniales. Geoglifo gigante de Tarapacá. Esta colosal expresión de arte rupestre, redescubierta en 1967 gracias a una exploración aérea, se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la identidad regional de Tarapacá. Ubicado en el Cerro Unita, a la altura del kilómetro 16 de la Ruta Internacional 15CH que une Huara con Colchane, este sitio no solo alberga al célebre gigante de Tarapacá, sino también una notable variedad de geoglifos que exhiben una rica diversidad de figuras geométricas y zoomorfas ancestrales. A mis espaldas se encuentra el Cerro Unita, un cerro icónico de nuestra región, el cual corresponde a un cerro isla que en términos de la geología es el único alto topográfico que nosotros podemos encontrar en lo que sería la depresión central o en la pampa del Tamarugal. De hecho, se encuentra cerca de 13 kilómetros de la precordillera chilena y a unos 18 kilómetros de lo que sería la parte oriental de la cordillera de la costa. Dentro del análisis o del origen geológico que tiene el Cerro Unita, corresponden a rocas que se formaron por depósitos piroclásticos, es decir, por erupciones volcánicas que se acumularon acá, y posteriormente los procesos tectónicos como los terremotos, movimientos generados por los sismos, hicieron que esto se alzara y quedara como una isla en esta localidad. La gracia del Cerro Unita es que es un cerro simbólico porque se encuentra nuestro Tunupa o el gigante de Tarapacá y corresponde a un antropomorfo, el cual tiene cerca de 87 metros de largo y tiene una superficie de cerca de 1100 metros cuadrados y que está rodeado, ¿verdad?, o acompañado por un montón de figuras geométricas y zoomorfas que le dan este lugar característico a la región. El Cerro Unita ciertamente es muy característico de nuestra región, dado que es el hogar del gigante de Tarapacá, también conocido el gigante de Atacama, pero ese lugar contiene mucho más que simplemente ese geoglifo tan importante, sino que también tiene otros elementos como geoglifos circulares, otros geoglifos en forma de animales, otras referencias asociadas a el arte rupestre, en particular. Pero además de eso, podemos observar de que el gigante de Tarapacá es una representación directa a los movimientos del Sol. Ya hemos confirmado que el gigante de Tarapacá observa directamente, dada su orientación, al atardecer del solsticio de diciembre, que es cuando inicia el verano en nuestro territorio. El 21 de diciembre exactamente. Y por otro lado, también tenemos que el gigante de Tarapacá, al amanecer del solsticio de junio, cuando empieza el invierno, el sol se asoma por detrás del gigante de Tarapacá, coronando su tocado. Eso quiere decir de que el gigante de Tarapacá tiene definitivamente vínculos asociados a una deidad solar o a movimientos solares. Por ende, es una evidencia clara y evidente de que pudo haber existido un conocimiento astronómico dentro del territorio en los pueblos preincaicos. La gigante de Tarapacá no solamente es un símbolo característico de nuestra región, sino que también del conocimiento astronómico patrimonial que pudo haber existido en nuestro territorio. Geoglifo gigante de Chilispaya. Esta figura antropomorfa, dibujada en la ladera del cerro, está ubicada en las cercanías del poblado de Pachica y puede apreciarse en toda su dimensión al descender en vehículo por el zigzag al otro lado de la quebrada que conecta el poblado con la ruta 15CH. El geoglifo de Chilispaya es una de las obras más monumentales que existen en la región de Tarapacá. Es un geoglifo realizado por la técnica del raspado de la pátina superior del suelo, que se encuentra en una ladera del cerro, y que justamente representa la figura de un antropomorfo de grandes proporciones. Tiene 42 metros de largo por 25 metros de ancho. Y en su cuerpo tiene un gran atavío a manera de poncho y en su cabeza tiene un tocado cefálico con un penacho que mira hacia el este. Esta figura está en el fondo siendo tutelar de la aldea de Chilispaya, que se encuentra a no más de 70-80 metros de distancia de este gran geoglifo. Líneas y geoglifos de Ariquilda.
47 kilómetros al noreste de la cabecera comunal se ubica este impresionante campo de geoglifos, con líneas y figuras geométricas dibujadas sobre la superficie plana para ser visibles en su totalidad solo desde la altura. Estamos en presencia de un geoglifo con ciertas características que generalmente son comunes en esta zona del desierto y que está representado por la figura antropomorfa con tocado cefálico y algo que se repite bastante, que es la figura de un báculo en su mano derecha. Esta figura en el fondo está representando justamente una deidad determinada que era muy importante en este sitio. Es indudable que en ciertas épocas del año habían algunas lluvias temporales que eran cosechadas por la gente que estaba en este lugar y de esta manera entonces generaban especies de piedraplenes que iban reteniendo el agua en su desnivel y la iban almacenando de tal manera que después la podían ocupar en sus diferentes actividades, ¿no? Este es un elemento que no se conoce mucho en Ariquilda, o sea, no se ha dado a conocer en publicaciones, pero aquí estamos en presencia de antiguos cosechadores de agua. Y Ariquilda no solamente se caracteriza por sus grandes geoglifos que están en la superficie de este territorio, sino que también se caracteriza por tener en su plano estas estructuras que estamos observando, que son a manera de parapetos para cobijarse seguramente en forma temporal cuando se estaban realizando los geoglifos o bien para alguna actividad especial que ellos tenían en esta zona de Ariquilda. Los recintos son de variadas formas, muy irregulares. Algunos incluso tienen una especie de un sacado de la superficie del suelo y en otros casos hay un picado de altura, de piedra sobre piedra, y también hay algunas piedras de grandes tamaños a manera verticales, ¿no? Que van generando un parapeto natural contra el viento, contra el sol, y de esa manera pueden estar cobijándose en este lugar. En muchas partes del territorio de Tarapacá existen daños irreparables al patrimonio cultural, especialmente en algunos geoglifos que existen en este territorio. En este caso concreto estamos en los geoglifos de Ariquilda y que, producto de un arreglo del camino que se estuvo haciendo acá hace muy poco tiempo, se hizo una explanada, y al hacer esta explanada se pasó a llevar una gran parte de un geoglifo que existía prácticamente al borde del camino. De esta manera llamamos a tener conciencia sobre la protección de este patrimonio cultural que nos otorga una identidad valiosísima para lo que es el conocimiento y la identidad cultural de Tarapacá. Geoglifos Cerros Rosita. Ubicados al norte de Guara, junto a la ruta A5, los Cerros Rosita, también conocidos como Ex Aura, invitan a conocer, cuidar y descifrar el misterio de sus geoglifos. Aquí usted podrá ver dibujos de lagartos, aves, círculos y figuras antropomorfas, pero quedará asombrado al observar el sol de 24 puntas. El sol de Aura también posee un elemento astronómico escondido dentro de su diseño. Este está plasmado en el límite entre dos laderas, por ende la visual, el punto de referencia para observar el sol, para que se vea de una forma completa y simétrica, tiene que hacerse desde un punto de referencia muy específico. Si uno se aleja de este punto de observación, ese sol se ve incompleto o se ve partido. Por ende, esa construcción define un punto de observación específico muy claro y evidente donde tiene que observar el cerro Rosita. Cuando uno se para ahí y se pone durante la fecha del solsticio de diciembre, el 21 de diciembre, uno puede darse cuenta inmediatamente de que el sol se oculta detrás del Cerro Rosita. En cualquier otra época del año, el sol se oculta en un momento completamente diferente. Por ende, tenemos que el Cerro Rosita definitivamente tenía un significado importante. Eso lo podemos observar claramente cuando nos fijamos en la historia que oculta en el Cerro Rosita, con la presencia de los caravaneros, pueblos prehiscaicos y finalmente con los salitreros.
Geoglifos en Quebrada de Tiliviche. En el flanco sur de la Quebrada de Tiliviche, 50 kilómetros al norte de Guara, sector del puente sobre la carretera panamericana, podemos apreciar una magnífica escena. Se trata de 70 figuras hechas por acumulación y superposición de rocas, representando una caravana de camélidos que van en viaje hacia la costa. Pueden ser visibles perfectamente desde el otro lado de la quebrada. Petroglifos en Quebrada de Aroma. Al descender por la quebrada, frente a los geoglifos de Ariquilda, nos encontramos con un interesante panel de petroglifos que se extienden por casi 1 kilómetro en ambos costados de la Quebrada de Aroma. Dicho lugar, denominada Parcollo, ubicado antes de llegar a Chiapa, es un sitio arqueológico descubierto en 1965 con más de 500 petroglifos grabados sobre roca. Quebrada de Tarapacá. En el corazón de la Quebrada Baja, en el sector Alto Tarapacá, 25 kilómetros de Guara, encontramos una gran variedad de geoglifos que fueron dibujados para observar solo desde la altura. Para completar un viaje de ensueño en la Quebrada Tarapaqueña, Pachica ofrece la magnificencia de casi 1 millar de petroglifos tallados sobre las rocas del sector La Garganta del Diablo, llamado también Cueva Infiernillo. Festividad de San Lorenzo. El poblado San Lorenzo de Tarapacá se ubica 25 kilómetros al este de la capital comunal. Su iglesia y campanario, que datan del 1600 y han sobrevivido a terremotos e incendios, fueron declarados monumentos nacionales en 1951. Un ritual de los habitantes originarios de Tarapacá, lugar para dormir, pidiendo abundancia de agua para sus cultivos, fue transformado por el colonizador español en la devoción a San Lorenzo, que se traspasó de los empresarios y mineros de La Plata de Guantajaya a los trabajadores salitreros, y hoy es el santo patrono y protector de los trabajadores de la minería del cobre, los agricultores, los transportistas, los comerciantes y los desvalidos. La festividad en honor al Lolo se realiza el 9 y 10 de agosto. Es una expresión de fe y religiosidad popular que transforma un pueblo de 100 habitantes en un santuario donde peregrinan más de 160,000 devotos. Pueblo de Huasquiña. En dirección a la frontera con Bolivia, a unos 10 kilómetros pasado de Pachica, se llega al pueblo de Huasquiña. Debidamente señalizado, tome el camino a la izquierda por una ruta en buen estado que le lleva a conocer el único poblado que se encuentra a la izquierda de la Quebrada de Tarapacá en la ruta Guara-Colchane. Aquí podemos cautivarnos con la amplia variedad de petroglifos y geoglifos, pero esta localidad, además de su conjunto de arte rupestre en los cerros cercanos, tiene como atracción las cabalgatas a caballo. Dicha actividad nos permitirá circular por senderos donde no existe huella y apreciar las milenarias figuras y fértiles cultivos de este pueblo. Alan Álvarez desde Ruta Huasquiña. Los invito a recorrer cabalgatas por la Pampa del Tamarugal. Vamos a realizar cabalgatas de 1 hora, 2 horas, comer comida típica de mi pueblo y sobre todo reencontrarse con la Pachamama. Así que están invitados para recorrer en Ruta Huasquiña. Aldea prehispánica de Caserones. La aldea prehispánica de Caserones se ubica a 5 kilómetros al oeste de Guaraciña, en la terraza sur, al final de la Quebrada de Tarapacá.
sitio arqueológico del periodo formativo que tiene unas 600 estructuras habitacionales construidas con caliche. Además, en el sector se aprecia un bloque de geoglifos destacando la figura llamada el Rey. Caserones representa un sitio muy importante en la región de Tarapacá. Justamente identifica los primeros momentos de sedentarización humana en el desierto, hace casi 3.000 años atrás. Allí parten los patrones arquitectónicos aldeanos, originarios, parte el proceso de agricultura domesticada, ganadería domesticada y también todo lo que es la tecnología basada en la cestería y fundamentalmente en los textiles. De manera tal que Caserones representa un estado de una situación dada, producto de un proceso largo de adaptación humana del ser humano al desierto, en este caso el desierto más seco del mundo en la zona de Tarapacá. Pisagua. Hablar de Pisagua es hablar de historia, desde el asentamiento de la cultura chinchorro en el sector de Pisagua Viejo, pasando por saqueos de piratas y corsarios, las extracciones de guano en tiempos del Perú colonial y republicano. Pasó a ser el puerto del primer embarque de salitre a Europa y lugar del primer desembarco anfibio en la era moderna. Hoy, esta caleta atrae miradas y visitantes con dos patrimonios del tiempo salitrero: el Teatro Municipal y la Torre del Reloj. El teatro es una construcción neoclásica de fines del siglo XIX, en tanto la Torre del Reloj se emplaza sobre un peñón que domina la bahía. Área Marina Protegida de Pisagua. Mar de Pisagua es el nombre del área marina costera protegida de múltiples usos que tiene la histórica caleta. La declaratoria del 29 de junio del año 2023 busca conservar más de 150 especies de mamíferos y aves marinas, peces y macroinvertebrados. Destaca la presencia del lobo marino fino austral, los chungungos, los pingüinos de Humboldt, delfines y especies de cetáceos en tránsito como la ballena azul, el cachalote, la ballena franca y las orcas. Mar de Pisagua es un área marina costera protegida de aproximadamente 70 hectáreas. Fue publicada en el año 2024. Se decreta esta zona por la gran riqueza de biodiversidad que tiene esta zona, especialmente que lo que tiene que ver con algas, mamíferos. Es un lugar de tránsito, como por ejemplo para la ballena azul u otros cetáceos. Y también está la presencia, ¿cierto?, en Punta Pichalo de lo que son el lobo común y el lobo de un pelo. También encontramos los chungungos, pero también hay una gran diversidad de especies pelágicas y por ende, ¿cierto?, toda una cadena trófica. Hay especies bentónicas, submareales, y todas ellas, ¿cierto?, representan una gran riqueza para nuestra zona, para la región de Tarapacá y para Pisagua, porque nos da, ¿cierto?, que nos permite proteger una gran área como es Pisagua. Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico se desarrolló desde 1879 a 1884. En ella se enfrentaron Chile y los países aliados de Perú y Bolivia. La causa principal de la guerra fue la reivindicación del territorio de Antofagasta por parte de Chile, el incumplimiento por parte de Bolivia del Tratado de 1874, al no respetar el valor fijado en forma permanente al impuesto por saco de salitre. Al subirlo abruptamente, trajo como resultado que las empresas chilenas propietarias del 90% de las salitreras de Antofagasta se negaran a pagarlo. Por ello, el presidente de Bolivia, general Hilarión Daza, ordenó el remate de estas y del ferrocarril, también de capitales chilenos. El 14 de febrero de 1879, día fijado para el remate, tropas chilenas al mando del coronel
Emilio Sotomayor ocuparon la ciudad de Antofagasta. En síntesis, existió una pugna económica entre Bolivia y Chile, en la que Perú se vio involucrado por haber firmado un tratado de alianza defensiva con Bolivia en el año 1873. Bolivia declara la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Chile contesta declarando la guerra a ambos países el 5 de abril de 1879. Campaña de Tarapacá. Precisiones históricas de las acciones de armas. La campaña de Tarapacá fue un conjunto de operaciones militares cruciales durante la Guerra del Pacífico de 1879 a 1884 entre Chile y la alianza formada por Perú y Bolivia. A continuación, se presentan precisiones históricas de algunas de las acciones más significativas. Desembarco de Pisagua. 2 de noviembre de 1879. Considerado por algunos historiadores militares como una de las primeras operaciones anfibias modernas, el desembarco de Pisagua fue una operación coordinada entre fuerzas navales y terrestres chilenas. El éxito de esta operación permitió a las fuerzas chilenas establecer una cabeza de playa segura y avanzar hacia el interior del territorio peruano. Combate de Agua Santa o Germania. 6 de noviembre de 1879. Este enfrentamiento fue una acción de caballería donde fuerzas chilenas y aliadas, peruanas y bolivianas, se enfrentaron en duelos individuales. Los chilenos resultaron victoriosos en este combate, lo cual tuvo un impacto en la moral y la capacidad operativa de las fuerzas aliadas. Batalla de San Francisco o Dolores, 19 de noviembre de 1879. La buena disposición de las posiciones de artillería chilena y la defensa efectiva de las piezas fueron fundamentales para desarticular el ataque aliado. A pesar de la victoria táctica, la falta de persecución de las fuerzas derrotadas permitió a los aliados reorganizarse y planificar futuras acciones. Batalla de Tarapacá, 27 de noviembre de 1879. En esta batalla, un error de apreciación de las fuerzas aliadas y el incumplimiento del plan de ataque chileno permitieron a los aliados repeler el ataque y tomar la iniciativa. Aunque las fuerzas aliadas lograron una victoria táctica, esta no se tradujo en una victoria estratégica debido a las consecuencias posteriores y la dinámica general de la campaña. Estas acciones militares fueron cruciales en el desarrollo de la campaña de Tarapacá y tuvieron un impacto significativo en el curso de la Guerra del Pacífico. La coordinación, estrategia y táctica empleadas por las fuerzas chilenas resultaron determinantes para el desenlace de las batallas y, en última instancia, para el control del territorio en disputa. Historia de la industria salitrera. La industria salitrera no solo dio identidad a esta comuna, fue también factor decisivo para su crecimiento y desarrollo económico. Con más de un siglo de actividad productiva, el centenar de oficinas estuvieron agrupadas en los cantones Sal de Obispo, Negreiros, Huara, Sapiga. La importancia que tiene la oficina Agua Santa, básicamente, primero por la importancia que tuvo la tecnología en el desarrollo del salitre, y ahí se puede decir que la experimentación que hizo Santiago Humberstone con el sistema Chang fue fundamental para un segundo salto tecnológico y productivo de la economía del salitre. Existía antes de ese sistema sistemas por vapor ya desde hacia a lo menos
2 décadas atrás. Pero esa innovación tecnológica fue muy importante. Esa es una de las claves de Agua Santa, pero también se transformó posteriormente en el núcleo de un gran complejo de oficinas que perteneció a esa compañía, que en el fondo que se llamaba Campbell Outram y compañía, ¿no? Entre los que estaban en los socios, ¿no? Era John Sayer Jones, que era un personaje muy conocido aquí en la región. Y la figura, por supuesto, emblemática de James Thomas Humberstone, que era su administrador primero y posteriormente fue gerente general. Pero Agua Santa tiene 2 etapas. Una etapa de la Campbell Outram, que hasta la Guerra del Pacífico, por decirlo de alguna manera, y posteriormente que es la compañía Agua Santa, que ya son otros capitales. Campbell Outram eran capitales ingleses, pero que venían desde Tacna, y posteriormente fue una compañía con capitales chilenos. Humberstone estuvo en los 2 momentos. Tours por la comuna. Historia y paisajes únicos ofrece Huara. Tenemos una naturaleza mágica que deben visitar y disfrutar. A 75 kilómetros de Huara, por la ruta 15CH, se ubican las termas de Chusmisa, que con su privilegiado clima le espera todo el año para apreciar la flora y fauna nativa y especialmente ganar salud con una inmersión en sus baños termales. Quiuña. Este pequeño y muy hermoso poblado es un verdadero paraíso en el desierto, con abundante vegetación, bañado por el río Cabiña, el cual luego desembocará en Pisagua. Está ubicado a unos 20 kilómetros antes de arribar a este histórico puerto. Recomendamos visitarlo. Donkey de Agua Santa. Lugar de descanso y recreación. Tenía pozos de agua y chacras. Pertenecía a la salitrera Agua Santa y está ubicado a un par de kilómetros al norte de ella. Esperamos sea restaurado. Deporte y aventura. El privilegiado clima y la variedad de escenarios hacen de Huara un sitio ideal para el deporte aventura durante todo el año. Los pedaleros disfrutan con sus circuitos por las exsalitreras o en alguna de las quebradas. Si gusta de la actividad subacuática, nadar acompañado de lobos marinos y otros cetáceos es un imperdible de Pisagua. Si desean conocer lugares únicos, la recomendación es un trekking por las distintas localidades. Ir de Pisagua a Punta Pichalo a observar gran variedad de fauna. Otros panoramas que ganan muchos adeptos son las jornadas de cabalgata en Huasquiña para conocer geoglifos, petroglifos y otras maravillas que no se pueden apreciar en vehículo. Huara es la comuna del patrimonio turístico regional, donde descansa el dios Tunupa, el gigante de Tarapacá. Ven a descubrirla y sé parte de la historia.